tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa. Nos encontramos con el director del Instituto Gnóstico de Antropología, Edgar Talavera Argüelles. Él es desarrollador de algunas teorías que nos va a dar al respecto y filosofías al respecto de una conexión que ha existido entre las culturas antiguas en el planeta y sobre todo aquí en el Perú, ¿no? El Perú en relación a otras culturas, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues las investigaciones antropológicas de estos últimos tiempos están dando mucho que decir porque se están descubriendo, por ejemplo, que los mitos griegos también han tenido presencia en las culturas peruanas. Y también que cada vez más se está descubriendo la riqueza extraordinaria del antiguo Perú. Ok, o sea, las investigaciones que usted ha hecho es que hay una conexión entre las culturas antiguas, entre las mitologías, se podría decir, o el arte. Bueno, en realidad no sí significa conocimiento. Eso significa que está presente en cualquier expresión cultural o de cualquier civilización, porque pertenecen a una unidad múltiple perfecta. ¿Eso qué significa? Que los griegos han tenido el conocimiento, pero también nosotros. No significa que una cultura se ha copiado de la otra, sino claro, que coexisten de alguna manera. Por ejemplo, en las imágenes que usted va a poner, sí, tenemos al Jatuñaca, que es una pieza lítica maravillosa que está en Pucará, en el Museo Lítico de Pucará, que le podríamos llamar el Perseo andino. El ñaca, para los que no saben, es como el pistaco, el caricil, el degollador. El degollador. El degollador. Bueno, en las formas de llamarlo aquí, los arqueólogos o los antropólogos le llaman el degollador andino. Pero en realidad, haciendo las investigaciones antropológicas, no es más que el Perseo de la mitología griega, solamente que su enseñanza o la información que nos da este mito también estaba presente en el antiguo Perú. A ver, por ejemplo, ¿cómo va el mito de Perseo? Para resumirlo. En realidad Perseo es un personaje que no es divino, pero este mito va pasando de labios a oídos como un titán que ha logrado matar a la medusa. Entonces la medusa va representando los demonios que nosotros tenemos en nuestro propio interior. Entonces ya estamos entrando en un aspecto, por ejemplo, psicológico, y que podríamos quizás aprovechar para darnos cuenta que también esto ha estado presente en los griegos, en los mantos paracas, en Chavín de Huántar. Por ejemplo, hay una imagen que también se puede usar, que es el anzón. El anzón, en realidad, su cabellera de serpientes no es más que la medusa. Pero el anzón tiene otra información que es incluso mayor, porque está en un recinto subterráneo cruciforme. ¿Eso qué significa? Que está en el medio de una cruz subterránea. Si nosotros vemos desde la parte superior el Vaticano, es idéntico a los recintos donde está el anzón monolítico en Chavín de Huántar. Entonces uno podría decir quién se ha copiado de quién, ¿no? El Vaticano tiene su cruz, bien, hay una fotografía que usted la tiene, y en la parte está la plaza de San Pedro, que tiene curiosamente un monolito egipcio, básicamente pagano. A las finales, los valores ecuménicos de las grandes religiones van alimentando las religiones que se van procesando poco a poco, pero siempre partiendo de una unidad, ¿no? Entonces, el anzón es una enseñanza maravillosa y yo diría que es el santuario más perfecto que puede haber, yo diría, en el mundo, porque es original. O sea, ese santuario subterráneo es como estaba hace 10.000 años. Ok. O sea, no ha sufrido modificaciones, está tal cual. Está tal cual. Los españoles no lo encontraron por lo mismo que era subterráneo. Es probable que ya los mismos indígenas de esa época protegieron mucho las cosas sagradas. Porque, por ejemplo, si tú vas a Puno y vas al Incahuillo, está como en una hondonada, si es que nosotros lo vemos con respecto a la iglesia y a la ciudad de Chucuito,
Y resulta de que es clarísimo de que ese templete que es tan maravilloso en Chucuito, en Puno, está como enterrado, pues. O sea que los antiguos han enterrado, ¿no? Por ejemplo, hay un investigador italiano que ya está trabajando como 30 años, bueno, ha dado casi su vida y ha puesto en valor Cahuachi. Cahuachi es lo más nuevo en esta época y nosotros vamos a tener una convención de antropología gnóstica en febrero del próximo año, o sea, ya pronto, de aquí a unos 60 días, entre el 4 y el 7 de febrero, y resulta que son como 35 pirámides en Nazca. Y los japoneses, bueno, con todas sus tecnologías y tanta cosa, ya han dado pruebas de que todas las líneas de Nazca tienen que hacer con este templo de Cahuachi. Entonces, ahora solamente están desenterradas, creo que 2 o 3 pirámides, y el investigador italiano decía de que de pronto no las en todo caso no las destruyeron, sino que las enterraron ex profeso. O sea que los antiguos nazcas, de alguna manera, en un sentido maravilloso de perfección, prefirieron enterrar sus pirámides, y según el italiano dijo que costó más esfuerzo enterrarlas que construirlas. Entonces, el amor a la sacralidad, en cierto modo, es una cosa muy importante en el antiguo Perú, ¿no? No, está muy bien estos ejemplos que nos está dando. ¿Cuál es la diferencia entre, por ejemplo, la antropología normal, bueno, digamos la que está en las universidades, con la antropología gnóstica? ¿Cuál es el enfoque que la hace diferente o es lo mismo? En realidad, por ejemplo, la arqueología, que es obviamente una investigación totalmente diferente, tiene obviamente su instrumentación, y la antropología también científica, pues valora mucho los eventos que uno puede de alguna manera comprobar, ¿no? A través de la antropología gnóstica nos ayudamos mucho, un poquito, con informaciones que vienen de todas partes del mundo, y la enseñanza básica de que todo parte de una unidad. Eso sí, estuvo en Grecia, en el Tíbet, o estuvo en la India, etc. Si nosotros hacemos una comparación divina, por ejemplo, de las trinidades, están presentes en todas, ¿no? Y si nosotros aceptamos que las culturas sudamericanas, por ejemplo, son antiguas, pero a través de la arqueología, por ejemplo, a Machu Picchu se le da, por ejemplo, 1500 años o 1800 años, cosa que es imposible, ¿no? Okay. Porque Caral, por ejemplo, para datar se necesita pues una muestra viva, ¿no? Una muestra, que te digo, orgánica. Y ha dado 4000 y pico años, ¿no? 4500. Y ya han dicho que ya es la construcción más antigua de Sudamérica. Sin embargo, Caral, siendo muy antiguo, solamente fue un santuario para el fuego, ¿bien? Entonces, por ejemplo, hay una controversia curiosa, ¿no? Las investigaciones dan que las culturas sudamericanas y centroamericanas han sido más antiguas que el mismo Tíbet. Entonces, podríamos afirmar que la sabiduría oculta o esotérica ha nacido de aquí, de Sudamérica, y recién ha dado origen a lo que podríamos llamar la raza actual, la raza aria, que todo empezó en Medio Oriente y en el Tíbet, ¿no? Ya, muy interesante, porque es lo que venimos proponiendo también con otros entrevistados, algunos reportajes, y muchas personas ya se han dado cuenta prácticamente que la historia no es tal cual como nos la están contando. Hay algunos estudios que se han tratado de ocultar y que es más antigua América, ¿no es cierto? Claro que sí. Por ejemplo, Tiahuanaco, que, bueno, la gran mayoría de antropólogos y arqueólogos ya sí ha concluido de que es la madre de las culturas sudamericanas. La maya es una cosa maravillosa, la azteca también, ¿no? Acá nosotros tenemos una cosa muy bonita, ¿no? Hay algunos santuarios aquí en Sudamérica que tienen la riqueza de ser originales.
y como quiera que había una devoción hacia la piedra, como Tiahuanaco, por ejemplo, porque si nosotros hacemos un ídolo de barro, pues el barro no resiste el tiempo y se va a deshacer. Es igual la controversia, porque resulta que los cusqueños, bueno, yo soy de aquí de Arequipa, ¿verdad? Y en el Cusco hay una suerte de que se piensa que toda la sabiduría está, que te digo, en la cuestión de los quipus, y que ahí está el plus ultra de la sabiduría de los incas. Eso ya no es verdad. ¿Por qué razón? Porque más o menos existen en el mundo unos 180 quipus regados pues en museos británicos, Estados Unidos. Pero todos ya son virreinales. O sea que no hay ni un solo quipu que tenga más de 700 años. ¿Por qué razón? Porque son de lana, y la lana con la humedad y la sequedad del ambiente han desaparecido. O sea, ya no tiene como un quipu de hace 2000 años estar vivo. Estar vivo, básicamente. Hay el quipu regal, que es un quipu especial más bien, donde de alguna manera han tratado los investigadores de saber la escritura de los incas, ¿eh? Y en ese quipu está el quipu más un sacerdote que escribió. Le preguntó a un sacerdote qué significaba eso, y es una enseñanza para los niños de la realeza, y donde habla de las tres Marías, o sea, de las tres vírgenes, igual que Jesús el Cristo cuando hablaba en la cruz y decía las tres Marías que están, que básicamente las tres Marías, la Madre Cósmica, la Madre Tierra y una Madre, como dicen los orientales, bueno, especialmente los de la India, que tenemos una madre en nuestro corazón, que nos ama mucho y que ella es la que básicamente va a transformar nuestro interior, ¿no? Afortunadamente y desafortunadamente, de alguna manera hacemos lo que podemos, ¿bien? Y por ejemplo, Chavín de Huántar, en algún momento, todos esos laberintos subterráneos, en una aguada o en unas lluvias torrenciales, se inundó, se llenó de barro y se protegió. Okay. Es como decir, las ruinas que te digo de Grecia están reconstruidas 10 veces. Ya, eso es a lo que iba. Claro, por ejemplo, porque dicen algunos investigadores que Machu Picchu, Ollantaytambo, Sacsayhuamán han sido reconstruidos incluso hasta por los incas. Que cuando llegaron los incas reconstruyeron muchas veces. Y uno sí puede que un dintel no debería estar ahí, pero está ahí. ¿Quién lo movió? Los incas. Pero ¿quién lo hizo al comienzo, no? ¿Quiénes fueron los verdaderos constructores? Son las, dijéramos, la antropología oficial de alguna manera tiene esas debilidades, ¿no? Porque, por ejemplo, Machu Picchu, de alguna manera, si nosotros somos muy buenos observadores, a veces las hileras inferiores son más perfectas que las hileras superiores. Claro. Y después... ¿Por qué es importante eso? Lo que está abajo es más antiguo siempre. Más antiguo, algo lógico. Sí. Ahora resulta que, por ejemplo, ya son cuestiones muy controversiales, pero hay documentos escritos en la India y en otros lugares que la antropología gnóstica rescata, estudia, investiga, donde, ejemplo, los indios y especialmente, ejemplo, los aztecas hablan de que hubo 4 razas anteriores a la nuestra. Entonces la más cercana definitivamente es la raza Atlante, que por ejemplo no se publicita mucho, ¿no? Pero en las costas españolas un japonés hace como 15 años se ha paseado y de alguna manera sin querer, en cierto modo, porque era un buceador, etcétera, encontró unas ruinas maravillosas, obviamente de piedra, y básicamente son restos de algo que los antropólogos y arqueólogos no saben qué fue. Entonces, a las finales es la Atlántida, ¿no? Restos de la Atlántida. Pero, por ejemplo, las pirámides, obviamente también son restos de la Atlántida, y Machu Picchu también. O sea que los quechuas o las culturas sudamericanas han refundado ciudades que quedaron de la raza raíz Atlántida. A ver, aclárenos eso un poquito. ¿Qué es la Atlántida? Porque hemos escuchado mucho, no es Atlante, sino son restos, lo que está de acá para acá es Lemur, de acá para acá es Atlante. No es Lemur ni Atlante, es de Mu. Entonces hay varias personas que tienen sus propias... Claro, ¿qué es lo que existió realmente? ¿Cómo fue esta primera, bueno, no sé si primera o tercera o cuarta, pero esta antigua raza
de habitantes de la Tierra que nos han legado estas cosas imposibles, ¿no? Mire, eso ya sí más bien pertenece a lo que podríamos llamar leyes cósmicas que se van gestando y obviamente que todo tiene su principio, tiene su crecimiento o su época de oro, después viene una época de plata, una época de hierro y todo desaparece, o sea, no hay cosa que sea inmortal toda la vida, salvo esa energía tan maravillosa que es el Cristo y la divinidad en sí mismo, ¿no? Y que de alguna manera las enseñanzas de todas las culturas van a eso un poco, ¿no? Pero el continente Mu o la raza Lemur fue una anterior a la raza Atlante, que por cierto hace muchos miles de años, o sea, el tiempo es una cosa increíblemente grande, ¿no? La Lemuria existió durante miles de años y lo único que queda de la Lemuria antigua es Australia, Rapa Nui, que ahora están descubriendo que tienen grafos los moais. Y ahora están investigando mucho esto. Y los moais, supuestamente los lemures eran personajes de 4 o 5 metros, ¿no? Entonces, esta islita pertenece obviamente a la Lemuria antigua. Ahora, entre raza y raza, obviamente que existe un hecatombe. Y que los geólogos sí pueden hablar de esto. Y ahora se nos viene una siguiente, ¿no? O sea, el planeta ya está caliente, o sea que todos nosotros tenemos que investigar más y por lo menos saber algo, ¿no? Es parte de todo, o sea, el alcanzar el clímax de la civilización y al final, pues... Ahora, estas hecatombes, ¿por qué se dan? ¿Es algo también cíclico? Es cíclico. ¿O lo está provocando el humano también en parte? No, es cíclico, pero los tiempos se acortan un poquito más. O sea, es tan normal como, por ejemplo, la década de hace 40 años, los jóvenes, se aventuraban a hacer alguna travesura, pues cuando tenían 25 años, ¿no? Pero ahora los jovencitos de 12 ya se están aventurando a hacer travesuras y serios, ¿no? Esto significa que todo está como un poco más rápido, ¿no? Nuestra civilización ha sido demasiado corta, la época de oro ha sido demasiado corta, básicamente el Tíbet. Y después hemos tenido épocas de plata ya en la India, hemos tenido épocas de plata en Grecia, Roma, Egipto, obviamente, como tercera subraza, después Grecia, Roma, como cuarta subraza, la Edad Media, básicamente alrededor de todos los mitos de los alquimistas, de los constructores de esas iglesias tan hermosas, que se ha quemado, es un síntoma feo lo que se haya quemado en Francia, esta iglesia tan maravillosa, y todo el mito de Arturo, ¿no? Pero la sexta subraza somos nosotros, los latinoamericanos. Vale decir que el desarrollo espiritual, la cultura, el desarrollo que te digo en producción, en creatividad, está en nosotros. Y como quiera que los ingleses vinieron a Norteamérica y básicamente casi desaparecen a los pieles rojas, la divinidad en sí mismo dentro de sus planes hace de que todo el mundo vaya a Estados Unidos. Y ahora Estados Unidos se resisten, ¿no? Pero tienen que mezclarse, ¿no? Y claro, cuando eso ocurra significa que se va a completar esta sexta subraza y ya viene básicamente como el final de todo este periodo de la raza aria, ¿no? ¿Cómo se entendería la civilización en la que actualmente vivimos, que es bastante tecnológica? ¿Cómo se entiende la tecnología a la luz de los eones, ¿no? Porque pruebas de tecnología así como la que estamos dejando en otros planetas, ya por ejemplo hace poco en la Luna están descubriendo satélites colapsados que son nuestros, queremos llegar a Marte. ¿Cómo se entiende eso en la escala del ser humano quiere salir de este planeta? Yo diría que más bien es un apetito que no va a poder darse porque a las finales no hemos podido ni siquiera controlar a nuestra propia naturaleza porque la hemos destrozado desafortunadamente y me parece, yo diría,
demasiado arrogante pensar que somos únicos en el universo. A eso iba mi pregunta también, o sea, ¿cómo entender el fenómeno extraterrestre que ya todo el mundo está hablando de esto? No digo nosotros tal vez, sino las grandes potencias, los militares están desclasificando documentos interesantes, fílmicos incluso, y bueno, ya se especula de que sí existen los extraterrestres, los ovnis, las naves de otros planetas. ¿Cómo la Gnosis toma esta teoría de los extraterrestres? ¿Llegaron en algún momento? ¿Van a venir? Bueno, en realidad es una parte de lo que se estudia. Tenemos, o sea, no nos dedicamos a esto porque hay otras cosas más importantes en la investigación, pero es una realidad que los extraterrestres existen porque obedecen a las leyes de cada planeta. Por ejemplo, hay una profecía de que van a empezar a ir mucho a la Luna porque ahí hay metales ricos, riquísimos. ¿Quién va a ir a la Luna? ¿Nosotros o ellos? Nosotros porque eso sí, podemos ir, y es más, ya se quiere parcelar la Luna, o sea, ¿quién es dueño de la Luna, no? Obviamente las grandes ya están hablando de eso, ¿no? Y es curioso, ¿no? Pero, o sea, y resulta que la Luna también fue, según un investigador, un planeta que también tuvo sus 7 razas y que sucumbió. Y yo pienso que también los Estados Unidos sabe y ha encontrado, por ejemplo, y que sería una cosa increíble, pero eso lo manejan ellos nomás, ¿no? Que escarban un poco en la Luna y se encuentran con construcciones, por ejemplo. Eso con su guaco incaico. Con su guaco incaico, entonces imagínate la gran noticia que daría, ¿no? Pero ellos probablemente lo saben. Ahora, de que se está desclasificando tantas cosas, es que a ya nadie le interesa, ¿no? Es que resulta que ahora hemos entrado a un posmodernismo donde los celulares y la tecnología nos ha separado del ser, porque hay una diferencia enorme entre lo que es el ser y el saber. O sea, nosotros como raza hemos avanzado mucho en la técnica, pero la técnica de alguna manera no te valoriza, la técnica no necesariamente te cultiva como humano, porque verás de que cada vez estamos peor, o sea, ya no hay escrúpulos en la gente y el problema es ese, ¿no? Entonces, por ahí alguien decía, si nosotros no hemos matado a nuestro planeta, si es que empezamos a salir hacia afuera, vamos a fastidiar a los otros planetas. Entonces, lo que ocurre y lo que va a ocurrir es de que sencillamente esta raza, no el planeta Tierra, va a terminar su ciclo. Esta raza, porque la siguiente raza, que le llaman la raza Coradí, ya se está preparando, ¿no? Entonces, o sea, ahorita es un problema económico, ¿no? O sea, las guerras tienen un problema, o sea, un origen económico, ¿no? Entonces, cuando algo colapse, cuando, por ejemplo, ayer estaba viendo un documental y hablaba un amiguito y decía que, bueno, la mitad de África va a ser desierto, ya es desierto la mitad de África, ¿no? Y obviamente causa muchos problemas, pero hay muchos refugiados, ya le han chupado la yugular a la África. Los europeos, de alguna manera, pienso que deberían hacer un poco más, porque ya se llevaron todo lo que podían llevarse, pero aquí en Sudamérica ya estamos teniendo problemas de agua, teniendo problemas de desiertos. Chile va a ser un problema, porque cada vez tiene dificultades en el agua, ¿no? Entonces, mi amiguito decía, yo no confío mucho en los chilenos, sin afán de políticas, porque yo soy amigo absolutamente de todos, ¿no? Yo me reía nomás, pero el problema, digo, hay que compartir todo. Y el Perú en particular es una belleza, ¿no? Porque Perú viene de Pirua, y Pirua es como decir almacén. ¿Eso qué significa? Que Perú significa el almacén donde hay todo. O sea, sí, pues, ese es el Perú. Sí, totalmente. Bueno, está el 80% de los microclimas o de los climas del mundo están en el Perú, de la biodiversidad, etcétera, ¿no? Pero me dejó picando esta pregunta que le quiero hacer, de la séptima raza. ¿Cómo va Coradí? ¿Qué es esto? O sea, ¿es una profecía? ¿Cómo va a ser esta raza? Bueno, esta raza es la sexta, ni siquiera la séptima. Bueno, es la sexta raza. La sexta raza, ¿no? O sea, nosotros estamos en la quinta raza y, por ejemplo, el estudio antropológico del calendario de los aztecas habla de 4 razas
y de la quinta raza, que es la que, según ellos, en el Catún 13 va a terminar, ¿no? Ese es, por ejemplo, un estudio antropológico que han hecho los mexicanos. Pero también sobre esto hay documentación, especialmente en los textos de la India, que hablan sobre incluso números y tiempos, etcétera. O sea, más o menos la cifra quizás más precisa que yo haya visto, porque esto nadie lo sabe, nadie puede decir que va a ser mañana, de aquí a 30 años. Pero sí que va a ocurrir. Que va a ocurrir, sí. O sea, a la sexta raza. Hablan del 2500, ¿no? ¿Y cómo va a ser esta sexta raza? O sea, va a ser, me imagino ya una mezcla, o sea, es como que una nueva humanidad más que raza. ¿O? Sí, una nueva humanidad. No es que nos va a salir otro brazo, así. No, de ninguna manera. Porque resulta que incluso los extraterrestres, se hablaba que el modelo cósmico es el que nosotros tenemos, o sea, 2 ojos, orejas, brazos, etc. Modelo cósmico. Claro, y lo único que varía es de que hay especies que se adaptan a las formas del planeta. Es como decir que los órganos internos son los que varían. De pronto capaz no tienen pulmones, sino otro tipo de respiración. Una cosa así. Fui a la conferencia de un paleontólogo que nos mostraba dinosaurios y todo eso, y él nos dijo, y me asustó mucho porque nos dijo, probablemente la contaminación del planeta va a originar que la raza que más se va a adecuar al planeta de acá 500 años van a ser los no sé el nombre técnico, pero los ratones, ¿no? ¿Cómo se le dice? Sí. Los roedores. los roedores. Y probablemente de acá a 1000 años un roedor gigante les estará hablando a un montón de roedores, así como así una proyección de que los que van a dominar la humanidad son los roedores, porque ellos sí van a poder procesar el plástico y el metal, que es lo que nosotros estamos produciendo en cantidad, y vamos a matar al final el ecosistema, al final quedará plástico y metal por todos lados. Y los roedores sí podrán procesarlo como alimento, ¿no? Sí. Entonces, a lo mejor esta sexta raza será de ratones, pero no sé. Eso lo dice un paleontólogo, no lo digo yo. Sí. Pero es como una pequeña, ¿no?, digamos, simplemente ejemplo, o sea, pero va a surgir una humanidad. ¿Y esta humanidad qué valores va a tener? ¿Va a ser una humanidad más del planeta? ¿Va a ser la humanidad dorada, lo que se estaba esperando? Es que en realidad debemos entender el aspecto doctrinario, ¿no? Porque como humanos nosotros tenemos el libre albedrío, ¿bien? Y obviamente que los reinos son absolutamente organizados en la evolución, ¿no? O sea, el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y por excelencia el reino humano. Que somos, como dicen los textos sagrados, a semejanza de Dios, pero a semejanza de Dios en el sentido de libre albedrío también. O sea, que de pronto nosotros medio que en algún momento nos hemos torcido, y nos hemos torcido muy bien, ¿no? ¿Eso qué significa? Que en nuestro interior tenemos demasiados apetitos egoístas y no lo contrario. Entonces, cada raza tiene que tener su época de oro, como te decía, que en el Tíbet, ahorita el Tíbet, por ejemplo, es curioso, en un documental vi de que el Tíbet como estado, antes que entraran los chinos, gastaba el 90% de su presupuesto en educación. Pero, ¿qué era la educación para ellos? Los monasterios. O sea, que básicamente era un país de monjes, ¿no? Entonces, y siguen siendo muy espirituales, ¿no? Incluso nosotros en nuestro entorno todavía nos alimentamos de lo que ellos nos enseñan, los tibetanos, ¿no? Y el Dalai Lama y tantas cosas hermosas que enseñan, ¿no? Entonces, ha pasado el tiempo y resulta que nosotros nos hemos degenerado tanto de que ya nos hemos complicado la vida y ya nos hemos puesto en un tirijala político exento de espiritualidad. Y también se habla un poquito, por ejemplo, de códigos, pero te diré que en el Asia, por ejemplo, en Corea del Sur, Corea del Norte, Japón, que es una civilización, son 130 o 140 millones, como en Moquegua, Tacna y Arequipa. O sea, todo es ciudad ahí, o sea, es una cosa así, ¡pum!, ¿no? Pero son totalmente ateos, ¿no? Claro que son muy respetuosos, pero son absolutamente ateos, ¿no? Caray. Entonces, ¿dónde tenemos algo así como un corazoncito que siempre miramos un poquito al cielo y nos sentimos, bueno, nuestra almita, ¿no?
aquí en Latinoamérica. O sea, esa es la pregunta que le iba a hacer. O sea, ¿cuál es el papel entonces y para volver al inicio, ¿no? ¿Cuál es el papel de estas culturas andinas que recién se están descubriendo muchas cosas en estos simposios, por ejemplo? Entonces están descubriendo nuevas cosas de las culturas andinas. ¿Eso va a ser el faro del mundo o algo así? ¿O cómo interpreta usted? Lo que pasa es de que estas culturas que también tuvieron su época de oro, plata y hierro, estaban unidas a sus divinidades. ¿Y eso qué significa? Que sus cultos, como quiera que obedecían a un culto de unidad perfecta, podemos aprender el por qué y cómo vivir. Por eso la antropología gnóstica es maravillosa en el sentido porque podemos rescatar los cultos griegos y que esos mitos, o sea, ¿por qué Perseo mata a la medusa? Pero esa medusa era, que te digo, la cosa fea que me miraba del vecino. No, resulta que esa medusa de alguna manera está en nuestro propio interior. Y esos conceptos, exactamente está también en las culturas que lo descubrieron ellos. Claro que sí. Y probablemente ellos fueron los primeros en descubrirlo, ¿no? Bueno, no necesariamente, pero sí. Son verdades universales. Exacto, no he podido explicarlo mejor. Usted ha dado en el clavo. Son verdades universales. Es como la matemática. Todas las culturas han descubierto el número pi. Sí. No es que una se copió de la otra, sino que son verdades matemáticas. Verdades matemáticas. Entonces hay verdades cósmicas, verdades no, verdades universales. Exacto. Verdades universales que podemos y debemos aprovechar. Porque resulta que el término de una raza, por ejemplo, nada podría sobrevivir a un giro del eje terrestre, por ejemplo. Las glaciaciones, que los geólogos, obviamente, está totalmente documentado, ha habido varias. Entonces, imagínense un terremoto de grado 40, significa que el fuego interno va a salir y ahorita ya hay burbujas. Es lo que producen los terremotos. Bueno, si con el sismo de Chile se movió el eje terrestre y lo dijeron, claro. Lo dijo, se movió, bueno, no mucho, pero se movió algo, claro, ¿no? Imagínense que se mueva a 10 grados, por decir. Y las represas también, que es otro mito, ¿no? Que dicen, no sé si será verdad, pero que al hacer represas cada vez más grandes, podría también inclinar un poco el eje terrestre. Que hay estudios, dicen, no sé. Pero, o sea, estamos en constante peligro y amenazados, incluso hasta por los meteoritos o los grandes... claro que cósmicas, sí. ¿no? Claro que sí. Ahora, eso también tiene íntima relación, ¿no? Porque en la Biblia se habla del ajenjo, del famoso planeta, y es curioso, ¿no? Bueno, hay muchos especialistas que dicen, no, que se le va a ver en tal año, ¿no? Pero curiosamente yo sí he investigado un poquito con astrónomos verdaderos, ¿no? Y el Hercólubus o el Ajenjo, el Barnas, ni siquiera es un sol, es un planeta que se está acercando a la Tierra. Bueno, es lo que dicen, que cómo va a ser este giro, ¿no? Pero no va a chocar, no va a ser un choque de masa, sino un choque electromagnético. ¿Eso qué significa? Que esa constelación debe tener unos anillos electromagnéticos tan poderosos que va a ocasionar lo que nosotros cuando jugábamos con los imanes, que poníamos norte-norte y pum, y se volteaba. Una reconfiguración magnética. Al momento de su paso va a tener un desorden. Va a girar totalmente el planeta Tierra. Ahora, estas son cosas que te digo difíciles de entender, incluso uno puede decir y reírse, ¿no? Pero de qué va a ocurrir, ¿no? En todo caso, creo que de pronto nosotros debemos tratar más bien de que investigar un poquito más y darnos cuenta de que la divinidad, dentro de su perfección, ha anidado en nuestro corazón algo. Y el problema es de que, como quiera que esta raza ya está un poco caduca, o sea... podremos tener celulares, lo que fuese, pero ya no tenemos esa frasecita curiosa que se usaba hace 100 años, ¿no? O hace 200 o 300 años, ¿no? No tenemos lo que podríamos llamar el famoso miedo a la divinidad. Pero no se trata de un miedo así formal, ¿no? Sino lo que los de la Edad Media decían, ¿no? Que una persona le tenía miedo a la divinidad porque la respetaba, ¿no? Entonces significaba que de alguna manera hacía lo que se tiene que hacer. O sea que hay una separación muy dramática entre lo que es el ser y el saber, ¿no? Y las formas religiosas han variado mucho, ¿no? Hemos pasado de un politeísmo que era exacto, por ejemplo, en nuestras culturas antiguas, porque todo tiene vida, ¿no?
las montañas tienen vida, ¿no? Los apus y tantas cosas que se hablan, ¿no? Porque no significa que el apu sea muerto. O sea, el Misti que lo tenemos acá, que es nuestro Señor, esa es una divinidad que nos está en su corbata también. Y que está aquí en mi corbata, ¿no? Entonces, ese politeísmo murió porque los sacerdotes ya nadie les hacía caso y pasamos a una forma monoteísta con Jesús, con Jehová, con Mahoma. Claro, sí. Y después hemos pasado, desafortunadamente, a un ateísmo. O sea, sin Dios. O sea, la gente es atea ahora. Claro, porque uno se levanta y no tiene... Y agarra el celular. Y agarra el celular. Literal. O sea, al Facebook. ¿Qué está pasando en el mundo? O sea, no tenemos temor a Dios, ¿no? O sea, pero aún peor, estamos pasando a lo contrario. Ni siquiera un ateísmo, sino, podríamos decir, a una forma inescrupulosa de ver la vida, a una forma... Lo contrario a la divinidad, o sea, básicamente a un aspecto que te digo oscuro, ¿no? Sí, por no decir la palabra fea del cachudo, de esta cosa, porque eso no se entiende, ¿no? Porque de pronto la gente dirán, oye, ¿qué estás hablando, no? Pero lo cierto es de que cada vez somos menos solidarios y cada vez somos menos inescrupulosos, ¿no? Lastimamos a la gente, mejor no le seguimos, ¿no? Pero hay cosas tan horribles en el mundo y por eso Arequipa es una ciudad muy bonita, es una ciudad amable, ¿no? Amable, y tenemos que tratar, o sea, un poquito más de organización, yo diría que sería una ciudad realmente hermosa para vivir, ¿no? Ojalá Dios nos escuche. Que eso pase. En todo caso, ¿hay algún motivo especial? ¿Se va a dictar algún tipo de conferencia o algo en estos días? ¿A qué se debe su presencia? En realidad queríamos difundir un poquito la 17ª Convención Gnóstica Nacional de Antropología, que se va a llevar a cabo del 4 al 6 de febrero del 2020. La gnosis, la antropología gnóstica, pues está haciendo investigaciones continuas, ¿no? La presencia de la gnosis en Arequipa ya pues se remonta hace unos 30 años y también tenemos presencia en todo el Perú y lo más interesante, ¿no? Presencia mundial, ¿no? Y debo incluir o debo decir que las investigaciones peruanas también ya han llegado a España. Hemos tenido espacios en congresos internacionales de estudiantes gnósticos peruanos y también en Brasil. Y de aquí a 2 años va a haber una en Canadá. Y yo calculo que las investigaciones que se hagan, descubrimientos doctrinarios que ayuden a la fortaleza espiritual de los peruanos y del mundo entero en esta convención en Ica, pues se llevarán a Canadá. Entonces, como peruanos, pienso que debemos seguir adelante para que esta doctrina gnóstica pueda favorecer y participar de toda la comunidad. Para el bien de todos, del 4 al 6 de febrero, ponencias, me imagino. Ponencias, es un congreso, es una convención, varios abierta, sí, de varias investigaciones que se hacen a nivel nacional. Tenemos la visita de, por lo menos ya confirmado, 2 mexicanos, una investigadora española, y argentinos también, y de Ecuador. ¿El tema es Perú? La antropología. El tema es antropología peruana. O sea, yo sé que va a haber trabajos, por ejemplo, de la iconografía, por ejemplo. Me hubiera gustado traerte la imagen de la iconografía Chimú Mochica, que falta investigar mucho, ¿no? He encontrado una imagen que también está en internet, ¿no? Y es un personaje que le está entregando un cáliz a otro personaje, ¿no? Y esa imagen es idéntica a Melquisedec cuando le está entregando el cáliz a Abraham, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿quién es quién, no? Ahora, no significa que el Abraham ha estado aquí en Perú, sino de que la muestra de la sabiduría del cáliz como expresión perfecta de lo más sagrado que hay, también ha estado aquí en Perú, ¿no?
Así de sencillo, ¿no? Y bueno, y esto va a ser del 4 al 6 de febrero en Ica. En Ica. Sí, es totalmente abierto. Entonces, me gustaría que en alguna oportunidad el tema que usted vea por conveniente, ese podemos dialogar y por una otra invitación cuando estamos llanos a venir aquí y con mucho agrado le traemos esta revista que se publica aquí en Arequipa, ¿no? Ah, qué interesante. Bueno, y que está movido el ambiente por ahí. Hay muchas cosas muy interesantes que están surgiendo ahí, así que vamos a revisar la información. Y bueno, ya para ir terminando la entrevista, entonces no sé si nos puede comentar algo que como para terminar, algo que haya quedado, que nos quiera compartir. Bueno, una invitación especial. De pronto ustedes tienen un local acá. Ah, excelente. Sí, muy buena pregunta. Nosotros tenemos varios, porque he visto varios locales. Claro, la principal, como le digo, está aquí cerca, en San Antonio 102A. Tenemos cursos totalmente gratuitos, son cursos permanentes, lunes, miércoles y viernes. Eso está al frente del Colegio de la Cantuta, a 50 metros arriba del Colegio Salesianos. Pues estamos muy llanos a entregarles pues toda la información que la comunidad peruana, de Arequipa necesite, ¿no? Tenemos los cursos permanentes desde un principio, ¿no? La Gnosis tiene 4 pilares básicamente, donde se desarrolla lo que podríamos llamar el conocimiento, ¿no? El pilar de la ciencia, el pilar del arte, el pilar de la mística y el pilar de la filosofía. Entonces, todas las culturas, como quiera que nuestra institución es de un corte científico, se hacen estudios de las antiguas civilizaciones, pero especialmente las peruanas, donde encontramos los principios divinos que realmente nos pueden ayudar para un desarrollo espiritual. Básicamente es eso. Bueno, entonces la invitación está hecha. Ya saben que se vayan preparándose para esta Convención Gnóstica Nacional de Antropología, que debe estar muy interesante, así como las cosas que nos has estado comentando. Y bueno, la invitación está hecha para que regreses cuando lo requieras. Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo y el tema a tratar, porque el conocimiento es tan amplio, hay cosas realmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho que una de las joyas más grandes que puede haber aquí en el Perú, para terminar, dame un par de minutos. Está bien, muy bien. Por ejemplo, se habla del famoso templo de Salomón, de las famosas columnas de Salomón, que incluso sus nombres, Yaquín y Boaz, que también están presentes, por ejemplo, en la masonería, etcétera, etcétera, ¿no? Pero curiosamente existen 2 mundos, ¿no? Lo que podríamos llamar el mundo físico exterior, que es el que todos nosotros tenemos un dominio, pero existe otro mundo que es el espiritual, que el acceso no es para todos, básicamente es para los que de alguna manera van despertando lo que se llama la conciencia. Pero estas columnas las tenemos hechas bien de guanta, ¿no? Y curiosamente estas columnas, y que están en la web, que ustedes pueden acceder, estas columnas no dan para ningún sitio. Es como decir que es una portada que es como un adorno, ¿no? Pero es que resulta que es la invitación hacia el mundo celeste, hacia un mundo que nosotros podríamos acceder, pero por voluntad propia. Y detrás más bien de estas columnas están los famosos laberintos. Y esa es la enseñanza que, curiosamente, el laberinto más grande que tiene el humano es su propia mente. Entonces aquí ya desembocamos a las famosas técnicas de meditación, que eso sí, los orientales nos han enseñado al revés y al derecho. Porque verás de que los occidentales, especialmente en Latinoamérica, no tenemos como práctica continua la meditación, pero debemos aprender a meditar con las técnicas que los orientales nos han enseñado. Pero los chavinenses también, hace 10.000 años. O sea, no es de que no sabíamos meditar, solamente que había un periodo desafortunado, pues ya histórico, que vinieron los españoles, etcétera, etcétera, que por cierto, eso fue una decisión divina, porque ellos nos trajeron la doctrina más grande que hay, la doctrina del Cristo, ¿no? Que por cierto, sobre él no hay nada.
Muy bien, bueno, entonces vamos a dejar aquí la entrevista y lo invitamos para una próxima vez. Seguramente conversaremos de cosas interesantes. Rafaelito, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, más bien por esta oportunidad. Creo que vamos a estar juntos varias veces. Por lo menos Así es el ánimo de nuestro corazón. Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos entonces a terminar el programa. Ya saben, pueden suscribirse al canal, a compartir el video y si nos están viendo también por TV UNSA, les agradecemos por su sintonía. Nos vemos en un próximo programa.